En Templo La Hermosa nos preocupamos por tu bienestar. Por eso, al visitarnos, encontrarás un protocolo de acceso, en el cual recibirás gel antibacterial para desinfectar tus manos. Posteriormente te tomaremos la temperatura y te haremos algunas preguntas. Después podrás subir por la rampa. Al llegar a la puerta, encontrarás un tapete sanitizante en el cual podrás desinfectar las suelas de tus zapatos. Al entrar al templo, una persona te dirigirá al lugar que puedes ocupar. Esto para mantener una sana distancia dentro del recinto. Una vez finalizado el servicio, el pastor dará indicaciones para la evacuación cuidadosa y ordenada del templo. Mientras tanto, nuestro equipo se encargará de limpiar y sanitizar el templo nuevamente para recibir a las personas del próximo servicio. La contingencia no ha terminado y poco a poco estamos regresando a una nueva normalidad. Pero esto no nos impide reunirnos para adorar a Dios y recibir lo que Él nos da. Todo esto lo hacemos por tu cuidado y el de cada miembro de la familia de Templo La Hermosa. ¡Te esperamos! Dios les bendiga, estamos aquí transmitiendo de Templo La Hermosa. El deseo de nuestro corazón es que este día miércoles puedas compartir esta transmisión y más personas escuchen el mensaje de Dios. Te vamos a invitar, por favor, que vayas a la porción bíblica que se encuentra en Salmo 100. Como ya lo hemos dicho antes, se ha estado llevando una serie de sermones, de mensajes que nos hablen del servicio. Y este salmo es un salmo que glorifica a Dios, pero también que habla del servicio a Dios. Y allí en tu casa, con los tuyos, por favor, te invitamos a que abras la porción bíblica. Se encuentra en Salmo 100. Los versículos de este capítulo vamos a darle lectura. Fuertemente dice la porción bíblica: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dos cosas que puedo ver en este pasaje que nos hablan de reconocer que Él es Dios. En nuestro servicio, lo que hacemos, lo que disponemos, nuestra vida misma, tiene que reconocer que de Él somos, de Él procedemos y para Él servimos. Pero otra cosa que debemos de hacer es nuestras actitudes. ¿Cómo sirves al Señor? Dice el salmista: sirvan a Dios, pero háganlo con alegría. Cuando hay alegría, sencillez en el corazón, cuando reconocemos a Dios, ese servicio será efectivo en las manos de Dios. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga a Templo La Hermosa. Y vamos a orar para que Dios esté en medio de esta transmisión. Padre Santo, gracias por estos momentos de comunión contigo. Yo te pido que bendigas a tu iglesia. Y si hubiera alguna necesidad, tú la conoces, Señor. Contesta y abre y bendice a tu pueblo grandemente en medio de esta semana, Señor. Te pedimos que les des victoria en todo lo que emprendan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Manifiesta tu gloria en medio de ellos. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiere levantar sus manos y adorar a Dios con todo su corazón? Y en verdad Dios conoce nuestra devoción y que este día pueda ser un día especial en comunión con Dios.
Padre Santo, te adoramos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dígale fuerte. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, Señor. Mis amados hermanos, qué gusto saludarles desde la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Es un placer acompañarles en este tiempo para la ministración de la palabra del Señor. Quiero agradecer a sus pastores la oportunidad que me dan de compartir con ustedes y poderles saludar y darles esta palabra. Es un gozo para mí tener este privilegio, este honor de compartir virtualmente el púlpito de la iglesia La Hermosa en la ciudad de Tijuana. Así que un saludo para todos ustedes y ahora les invito para que meditemos un momento en la palabra de nuestro Dios. Quiero llevarles a una lectura que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Para el motivo de nuestra reflexión usaremos dos secciones de este capítulo. La sección primera será del 1 al 5 y después iremos hasta el versículo 12 y de ahí hasta el 17 para hacer nuestra lectura de la palabra de nuestro Dios. Si ustedes me permiten, haré la lectura y ustedes podrán seguirla en un momento más. Dice así la palabra de nuestro Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El versículo 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor,
ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bendito Señor, háblanos en esta tarde, en esta hora, a través de tu palabra. Queremos recibir un mensaje de tu corazón a nuestro corazón que nos edifique, que nos inspire, que nos anime, que nos impulse para seguir haciendo la obra a la que tú nos has llamado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La escena que hemos leído es impresionantemente maravillosa. No hay en toda la Biblia muchas escenas como estas que nos impacten de la forma en que ésta lo logra. Describe Juan a detalle la actitud de Jesús, la forma en que meticulosamente se desprende de su manto y va paso a paso ejecutando el acto de lavar los pies de sus discípulos, hasta su regreso a la mesa para reflexionar con ellos sobre lo que acaba de acontecer. Pero dentro de todo ese contexto, destaca el hecho de que hay una palabra que parece correr en el pensamiento del autor y por supuesto también en la mente de nuestro maestro, porque esta palabra se repite constantemente durante todo este pasaje. Al menos en los versículos que leímos, el concepto como tal aparece 4 veces. Es el concepto del saber. Jesús, dice la Escritura, que sabía 2 cosas y después reflexiona, cuestiona, analiza con los discípulos el evento realizado y los confronta con su propio conocimiento. ¿Ustedes saben?, les pregunta, y termina con una reflexión para confirmar en ellos la grandeza del saber cuando la aplicamos a la acción. Acabo de resumir el sermón que quiero compartirles en esta hora, así que les invito a que me acompañen a reflexionar en estas 4 verdades, en estos 4 saberes que necesitamos en la vida de todo cristiano y en la vida del servicio que nosotros desarrollamos para nuestro Dios. En primer lugar, quiero llevarlos a reflexionar precisamente en estas 2 secciones donde Jesús sabe cosas y además contextualizarla con todo lo que está alrededor de este pasaje. 4 cosas sabe Jesús sobre el servicio. En primer lugar, cuando Jesús está con sus discípulos en la cena, dice la Escritura en el versículo 1 que Él sabía algo que los demás no sabían. Él sabía que su hora había llegado. La hora del Maestro, el tiempo en el que Él efectuaría el sacrificio para la salvación de toda la humanidad, pero también entonces el tiempo en el que Él cumpliría con este propósito eterno y después regresaría al Padre. Él sabía eso perfectamente. En ese contexto, llama la atención que en el versículo 1 también nos señale algo que destaca, tal vez no como un saber, pero sí como un sentir que está claro para Jesús. Y por lo tanto podríamos señalar que también es un saber. Él sabe lo que siente. Dice la Escritura que Jesús amaba a sus discípulos y los amó hasta el fin. Jesús sabía eso. Jesús sabía no solo que el tiempo había llegado, sino sabía por qué estaba en ese momento, por qué estaba llegando a ese punto en su vida y en la historia de la salvación de la humanidad. Además de esto, todavía podemos añadir algo más que Jesús sabía en ese contexto, porque dentro de este momento, dentro de este preludio de reflexión antes de efectuar el acto del servicio a sus discípulos, también añade el escritor sagrado en el versículo 2 que ahí en la cena estaba Judas y que Jesús sabía
que él estaba por traicionarlo, por venderlo por algunas monedas de plata. Jesús tenía este conocimiento y a pesar de todo, él estaba dispuesto a seguir adelante. Jesús sabía entonces, podríamos decir, el costo del servicio que estaba realizando. Y para terminar, la reflexión en el siguiente versículo, en el versículo 3, nos dice que Jesús además sabía algo trascendente. Dice este versículo que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas. Sabía además que su tiempo había llegado, pero que él había salido del Padre y que por lo tanto al Padre iba. Todos estos conocimientos, todo este pensamiento, toda esta reflexión es la base de lo que Jesús hará en los siguientes versículos. Este es el argumento teológico del servicio de Jesús en aquella mesa, en aquel aposento, en aquella última cena. Jesús sirve a sus discípulos porque Él sabe 4 cosas que son importantes para Él. Él sabe que su tiempo ha terminado en esta tierra. Él sabe que tiene un amor y una pasión por sus discípulos sin comparación. Él sabe que el costo del servicio está ahí presente, justo al lado suyo, come a su lado en ese instante, pero aún así está dispuesto a ir hacia adelante. Y Él sabe perfectamente quién es Él, de dónde viene y hacia dónde va. Estos conocimientos son fundamentales para que nosotros podamos entender nuestra realidad en el servicio. Es justo así, sabiendo estas cosas, como el versículo siguiente nos expresa: y se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomó una toalla, se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo. Y además nos expresa que una vez hecho todo eso, comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos, a secarlos con aquella toalla en su cintura. Toda esa escena debió ser impresionante. Juan está atento a cada detalle. Juan mira cada momento, cada instante de esa escena y nos revela con eso el espíritu de servicio de Jesús. Ahí está el Maestro, ahí está el Señor, ahí está el Rey de Reyes, el Creador y sustentador del universo, el que ha hecho todas las cosas con el poder de su palabra. Ahí está, justo frente a ellos, inclinado sobre los pies de cada uno de sus discípulos, efectuando la obra que le corresponde al menor de todos, al más insignificante de todos, pero es el mayor, el más grande, el sublime, el glorioso Jesús, quien está sirviéndoles en esta acción de las más denigrantes de la época. Cuán importante es el servicio para la vida de la iglesia. Pero a veces nosotros olvidamos la razón del servicio. A veces hemos convertido el servicio en una forma de destacar, de sobresalir, de ser vistos por encima de los demás. En otras ocasiones vemos el servicio como una oportunidad para empoderarnos y tristemente algunos hasta para enriquecerse. Pero esa no es la visión de la iglesia de Jesucristo. Es por eso que como iglesia debemos regresar a esos principios que fundamentaron, que impulsaron a Jesús a hacer lo que Él hizo en esta escena. Vayamos pues y reflexionemos entonces sobre esto que debemos saber nosotros.
porque precisamente cuando Jesús termina de efectuar este acto, dice el versículo 12, que se quitó la toalla, regresó a la mesa y confrontó a sus discípulos. Otra vez, una vez más, la expresión los lleva al saber. Y les pregunta en el versículo 12, ¿sabéis lo que os he hecho? El conocimiento de lo que acaba de ocurrir es algo importante para la iglesia. Saber lo que acaba de ocurrir es necesario para que nosotros podamos entender el verdadero espíritu del servicio. Déjenme reflexionar con ustedes un momento acerca de eso. ¿Qué debe saber la iglesia? ¿Qué se supone que sabemos o debemos saber sobre el servicio? En primer lugar, debemos saber quién es Él. Jesús en el siguiente versículo señala y dice, ustedes dicen que yo soy Señor y Maestro, y luego acota, y bien decís porque lo soy. Nunca la iglesia de Jesucristo debe olvidar quién es el Señor, quién es su Dios, quién es su Salvador, quién es su sustentador. La iglesia fundamenta su servicio en la verdad de saber que Él es el Señor de la iglesia, el dueño, el que la compró con su preciosa sangre. Bendito sea su nombre. Pero no solamente debemos saber quién es Él, también debemos saber quiénes somos nosotros. En el penúltimo versículo que leímos, en el versículo 16, nos dice, nos recuerda, nos ubica y nos dice que nosotros somos siervos, solamente eso, y somos enviados únicamente. Hay un Señor y hay alguien que envía, que es el que tiene la autoridad, que es el que está sentado en su trono, que es el que domina sobre todo, que es el que reina en el universo entero. Él es Jesús, el bendito Señor y Salvador nuestro. Él es el Señor y nosotros solo somos sus siervos. Esta es una verdad y un conocimiento que todo cristiano verdadero debe recordar permanentemente. Acota también el versículo o los versículos 4 y 5 que el servicio es algo que nosotros debemos conocer y que debemos saber que no es algo que se efectúa solamente con palabras, sino con acciones. El servicio no es algo que se dice, es algo que se hace. Jesús, toda la reflexión de los 3 primeros versículos, toda la reflexión de su saber es en su mente. Él reflexiona, él analiza todo lo que está pasando a su alrededor y entonces actúa. La reflexión para nosotros es saber estas cosas, pero entonces la clave está en que no solamente las reflexionemos, las teologicemos, sino que las actuemos, que las practiquemos, que las vivamos. El servicio no es algo de lo que se discute en una mesa de teología, no es una charla teológica. El discurso no es algo que solamente se discurre en una clase de escuela dominical. El servicio es algo que se hace, que se vive, que se practica, porque ese es el sentido que Jesús nos da en esta historia. Practica el servicio, vive el servicio, haz, sirve, actúa. Y por último, algo que debemos tener presente, que debemos saber como iglesia, es que Jesús nos ha entregado un legado y un ejemplo. El versículo 14 de esta sección nos dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esta escena ya narrada es un legado para la iglesia. Juan, consciente de que los otros 3 evangelistas no han tomado esta escena, no han narrado esta escena, la incluye en su evangelio,
para recordarnos el bendito legado que Jesús nos ha entregado a su iglesia. Esta es nuestra herencia, este es nuestro legado, aprender a servir como Jesús sirvió. Y todavía añade el versículo 15 con claridad, con precisión, sin dudas. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es un legado y es un ejemplo. No es una herencia solamente de palabras. No es un último mandamiento virtual. Es un ejemplo vivo. Es una acción palpable. Es un testimonio de Juan diciéndonos, yo lo vi, lavó mis pies, el maestro lavó mis pies. Esta es la verdad que como iglesia nosotros debemos saber y debemos experimentar. La pregunta de Jesús entonces sigue vigente para la iglesia de todos los tiempos. Esa pregunta es para hoy, es para ustedes y para mí. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden lo que esto significa? ¿Entienden lo que acaba de pasar en este momento alrededor de esta mesa? ¿Lo entienden ustedes? ¿Estamos conscientes de lo que realmente es el servicio? ¿Te das cuenta de lo que significa realmente servir? ¿Tienes el concepto claro, cristiano, en el ejemplo de Jesús de lo que es el servicio? Por eso, en el último versículo que leímos, Jesús cierra con un colofón que nos permite reflexionar sobre si sabemos o no sabemos, pero también sobre si sabemos y qué hacemos con ese conocimiento. Dice este versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos a creer y vamos a esperar que cada cristiano, que cada miembro de nuestra congregación sabe lo que es el servicio. Sabe porque lo ha aprendido, porque se le ha enseñado, se le ha transmitido. Tenemos no solamente ejemplo en Jesús, sino en hombres fieles, en mujeres fieles que nos han enseñado a servir con su pasión, con su ejemplo, con su legado. Tenemos hombres y mujeres que nos han liderado, que nos han mentoreado, que nos han pastoreado y que en sus vidas tenemos la más clara herencia y legado de servicio porque ellos así nos lo enseñaron. Es importante entonces que reconozcamos y que agradezcamos la vida de aquellos que con su vida nos enseñaron la importancia del servicio. Hoy nosotros podemos hablar, hoy nosotros podemos decir, yo sé lo que es el servicio. Desde la perspectiva bíblica, desde esta historia, yo sé lo que es el servicio, porque la Biblia lo dice, porque me lo han enseñado, pero también porque lo he visto en aquellos que me han liderado. Saber lo que es el servicio no es suficiente cuando se vuelve incongruente nuestro conocimiento y nuestras acciones. La reflexión final de Jesús muestra el equilibrio perfecto entre este saber y la acción a la que nos debe llevar este conocimiento. Jesús sabía, dice el versículo 1, y luego vuelve a decirlo. Jesús sabía algunas cosas, según el versículo 3. Y este conocimiento, este saber de Jesús lo llevó a la acción. Lo hizo levantarse de la mesa y servir a sus discípulos de una forma impresionante. Si nosotros sabemos, la congruencia nos demanda entonces actuar conforme al conocimiento que hemos adquirido.
De otra forma, seríamos incongruentes, sería injustificada nuestra vida de falta de servicio, aún sabiendo lo que significa y cómo debe aplicarse el servicio. Y por último, contraria a esta idea, está la línea del pensamiento de Jesús. Si ustedes saben estas cosas, si ustedes han aprendido estas cosas, si les han enseñado estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si hay congruencia en ustedes, si hay congruencia entre lo que sabes y lo que haces, entonces serás bienaventurado. Y déjenme recordarles, el concepto de bienaventuranza enseña felicidad, enseña plenitud, pero también enseña propósito. El bienaventurado es aquel que entiende su lugar, es aquel que sabe quién es aquel que sabe dónde está su lugar de servicio y cumple con él efectivamente, honrando así el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador. Concluyo con esta idea. Jesús sabía el momento en el que estaba viviendo. Jesús sabía lo que lo motivaba, que era el amor. Jesús sabía que no sería fácil servir, pero Jesús sabía quién era Él, de dónde venía y hacia dónde iba. La iglesia hoy necesita saber estas mismas cosas. Yo les pregunto a ustedes, ¿nosotros sabemos? ¿Sabemos quiénes somos? ¿Entendemos el momento en el que estamos viviendo? ¿Sabemos quién es Él? ¿Sabemos hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Entendemos las circunstancias que estamos atravesando? Y que a pesar de lo difícil, a pesar de lo complicado, a pesar de las adversidades que pueden venir, como las que el mismo Jesús experimentó con Judas Iscariote, a pesar de eso nosotros debemos seguir sirviendo. ¿Sabemos eso? Sabemos que lo que debe inspirarnos para servir es el amor que le tenemos a Él y que por lo tanto le tenemos a nuestros hermanos y a todos aquellos a quienes servimos. Sabemos eso. Ojalá que no solamente lo sepamos, cosa ya trascendente e innecesaria, pero ojalá que vayamos más allá. Y que en esta reflexión del saber, en este análisis de lo que significa el servicio desde la historia de este capítulo 13, no nos quedemos sentados a la mesa reflexionando la importancia del servicio, sino que nos levantemos, nos quitemos el manto de nuestra grandeza, nos fajemos la toalla del servicio y con profundo amor y devoción, con entrega, pasión y compromiso, sirvamos fielmente al Señor y a la iglesia y al mundo en el que nos toca vivir. Aún hay mucho que podemos seguir aprendiendo sobre el servicio, pero les aseguro que hay mucho más todavía que necesitamos hacer para servir a Cristo, a su iglesia y a todo aquel que necesita de nuestra ayuda. Yo les invito a que reflexionando en esto, tomemos la oportunidad que el Señor nos entrega en esta hora para comprometernos una vez más a servirle, a que renovemos en nosotros el pacto de servicio que hemos hecho con Él, a que si hay necesidad de recordar o de fortalecer el amor en nosotros por los demás, entonces
que vengamos un momento y le digamos: Señor, renueva en mí el amor para servir. A que si en algún momento, bajo alguna circunstancia adversa, hemos sentido el beso traidor de Judas, lastimándonos y quebrantando nuestro espíritu de servicio, motivándonos a dar la espalda y a soltar el arado, que esta sea la oportunidad para que renovemos fuerzas y aún con todo y aquel dolor que nos cause aquellos que pueden quebrantarnos y lastimarnos, sigamos adelante sirviendo al Señor con pasión y con esfuerzo. A que sepamos, a que recordemos ahora en el altar de la oración quiénes somos y hacia dónde vamos. Y que al entender eso en este momento de oración, nuestras fuerzas sean renovadas en Él y seamos impulsados a seguir adelante, buscando al Señor, amándolo a Él con todo nuestro corazón, entendiendo y dimensionando el momento que nos toca vivir, las circunstancias que enfrentamos, las adversidades, pero que a pesar de todo ello podamos servir con fidelidad, con constancia, con alegría, y que en ese punto encontremos el gozo y la bienaventuranza de saber y de hacer lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Por qué no inclina su rostro y cierra sus ojos ahí donde está y clamamos al Señor, pidiéndole a Él que bendiga nuestras vidas y nos anime a seguir sirviéndole con todo nuestro corazón? Bendito Señor, te doy gracias por este ejemplo maravilloso que nos has dejado en tu palabra del servicio, porque nos has llevado a una reflexión sobre él, pero que no es solamente un asunto de análisis, sino que nos has mostrado que el servicio es algo que se lleva a la práctica, es algo que nos lleva a comprometernos contigo para servirte a ti a través del servicio que prestamos a tu iglesia y al mundo. Ayúdanos ahora, Señor, a no olvidar quiénes somos tus siervos, a no olvidar nuestro propósito, que es servirte en este mundo hasta que lleguemos a tu presencia en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las adversidades y las luchas como tú lo hiciste, aún teniendo a Judas a un lado, estuviste dispuesto a servirle, aún sabiendo que te traicionaría en unas horas, aún así en ese instante tú lavaste sus pies. Señor, ayúdanos a tener ese espíritu, ayúdanos a saber, Señor, que todo proviene de ti, pero también, Señor, todo regresa a ti, y que entonces esta dicha de servirte, Señor, nos debe impulsar y animar, porque sabemos que en ti encontramos plenitud, propósito y bienaventuranza para gloria de tu nombre. Vuélvenos el gozo, vuélvenos la alegría, vuélvenos la pasión de servirte por amor a ti y por amor al mundo. Y que entonces, Señor, comprometidos y renovados, volvamos, Señor, a mantenernos fieles al ejemplo que hemos recibido de ti y de aquellos que nos han precedido, Señor. Que tu nombre sea glorificado en la vida de tu iglesia. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias te doy. Amén. Amén. El Señor les bendiga y colme sus vidas de su presencia y del gozo y la plenitud de su amor sobre cada uno de ustedes. Agradecemos al pastor que nos haya compartido desde Veracruz, y bueno, hermano, le invitamos a seguir al tanto de nuestras actividades el día viernes. Como les hemos repetido, programa de oración para que se conecte, comparta. El día domingo, hable si no ha hablado, para que asista a este lugar. Aquí va a ser una bendición poderles tener. Dios me los bendiga a todos, pero vamos a despedirnos con una oración. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra que nos anima a servirte.
Gracias por tu presencia que nos da el aliento, Señor, para en todo momento dirigir nuestra mirada a ti. Todo lo que hacemos es para darte la gloria y la honra. Sé con tu pueblo bendito, Señor. Bendíceles en gran manera. Guárdales en el hueco de tu mano. Sé con Templo La Hermosa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Hasta pronto.